Auricular. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo. Vamos a comenzar con una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 45. La conferencia se denomina ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Esta conferencia pues es una conferencia muy importante porque nos va a ayudar a mirar cuáles son los errores que estamos cometiendo en las diferentes prácticas, cuáles son los aspectos que nos llevan al fracaso y cómo podemos resolverlos, cómo podemos lograr el éxito en nuestras prácticas. Entonces, pues por favor me confirman si se está viendo bien, si se está escuchando bien, antes de comenzar con la conferencia. Les pedí el favor a todas las personas que se van conectando que me confirmen por favor el audio y me confirmen el video, si se está viendo y se está escuchando bien, por favor. Bueno, hola Mauricio Monsalve nos está acompañando. Hola Mauricio, hola Joana, muy buenas tardes. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Están escuchándome bien? ¿Está bien el video? Se oye un poco de eco, me dicen. Miramos a ver. ¿Listo? Buen audio y buena imagen. El audio se oye un poco de eco. Buenas tardes, ¿está bien? ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, ¿vamos a iniciar? Listo. Vamos a iniciar entonces con la conferencia del día de hoy. Como les decía, la conferencia del día de hoy se denomina ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Muchos de nosotros pues hemos visto una cantidad muy grande de conferencias, pero no hemos podido llegar al éxito en estas prácticas que hemos aprendido. Y pues este conocimiento más que teoría es práctica. Si realmente simplemente nos enfocamos en aprendernos todos los temas y en repetirlos, pues no estamos haciendo nada porque no vamos a ver ningún resultado ni ningún avance interior. Por eso existen este tipo de conferencias que se van a enfatizar en la práctica. ¿Cómo podemos hacer para que las prácticas den los resultados que esperamos? ¿Y cuáles son los aspectos en los que podemos estar fallando? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta conferencia? El objetivo de esta conferencia es estudiar esos aspectos que nos impiden tener resultados positivos en las prácticas o que nos impiden llegar al éxito. Muchos de nosotros simplemente decimos, no he podido lograr el desdoblamiento astral, ¿sí? O no he podido lograr la meditación, voy a tratar de meditar y no, me estreso, me duele la cabeza, no puedo, ¿sí? O no he podido lograr la castidad en la práctica sexual. Entonces, muchos de nosotros simplemente nos conformamos con eso, con decir no puedo, pero no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de todo eso y cómo podríamos corregirlo para llegar a tener los resultados que deseamos. Entonces, ese va a ser el objetivo de la conferencia del día de hoy, estudiar esos aspectos. Bueno, primero que todo vamos a hablar de la importancia de la práctica. La práctica es el fundamento de este conocimiento. Si no hay práctica, no hay nada. De nada le sirve a una persona practicar el conocimiento de sí mismo, teorizar el conocimiento de sí mismo, ver muchísimas conferencias, hasta dictar las conferencias, estudiarlas y enseñárselas a otras personas, si no las está vivenciando, si no las está practicando. Este es un conocimiento netamente práctico.
Si ustedes se dan cuenta, desde que ustedes llegan a la primera conferencia del temario, que es la número 1, la introducción, ustedes ya aprenden diferentes técnicas o herramientas que pueden empezar a aplicar en su diario vivir. La persona ya se va, desde la primera conferencia se va con una herramienta como por ejemplo lo es la muerte psicológica. Ya puede empezar a eliminar defectos psicológicos. En la conferencia 3, por ejemplo, tenemos la práctica del desdoblamiento astral, que se deja como una de las principales o de las primeras prácticas del temario, porque la idea es esa, que la persona desde el comienzo ya pueda empezar a corroborar toda la información que se le da, que no se vuelva un creyente, porque de nada nos sirve tener una cantidad de seguidores y de creyentes, eso no sirve para nada. ¿Para qué queremos tener seguidores? Si una persona que se vuelva creyente no tiene la posibilidad de avanzar, lo que necesitamos es que cada uno se enfoque en practicar. Entonces, si la persona tiene la posibilidad de aprender el desdoblamiento astral, pues la idea es que ese mismo día empiece a practicarlo y logre llegar a ese resultado. De modo que si en una conferencia le hablan de las vidas pasadas, la persona pueda ir a vivenciar que sí existen las vidas pasadas, puede ir a mirar una vida anterior. Que si le hablaron de la rueda del samsara, pues pueda mirar si realmente estuvo en esos reinos de la naturaleza, en qué existencia va. Si le hablan del tribunal del karma, de la justicia objetiva, pues la persona puede ir a través del mundo astral a ese tribunal y conocerlo. Si le hablan de la muerte psicológica, pues la persona de una vez puede darse cuenta que sí le sirve esa herramienta para quitarse un miedo, para quitarse un estado de estrés, de depresión, etc. Entonces, ¿qué pasa? Todas las prácticas que se enseñan en el temario tienen sentido, esa enseñanza tiene sentido cuando las experimentamos. Es por esto que este conocimiento siempre se va a enfocar a la práctica. Aquí se hablan de 3 factores de la revolución de la conciencia, se hablan de muchísimas prácticas, pero la idea es que nosotros empecemos a experimentar. ¿Cuál es la principal razón por la cual no hay un resultado positivo en las prácticas? Pues porque no las hacemos. Así de sencillo, porque nos da pereza hacerlas. Entonces nos queda más fácil decir, no, yo no pude sacar el desdoblamiento astral, que ponernos en la tarea de hacerlo todas las noches hasta que lo logremos, ¿cierto? Nos queda más fácil, no, yo no pude lograr la castidad, que ponernos en la tarea de estudiar todos los defectos psicológicos que nos están impidiendo llegar a la castidad. Dedicarle tantas horas del día a estudiar la lujuria, a estudiar los instintos sexuales, la fornicación, para poder tener éxito en la práctica sexual. Entonces es mucho más fácil decir no pude. Sí, esa es la verdad. Como lo es muchas veces también la creencia, que a uno le digan, no, usted tiene que creer en esto y ya, entonces eso es muy fácil, listo, ya creo. Pero si ya te dicen que tienes que practicar, que tienes que dedicarle un tiempo, parte de tu energía, de tu esfuerzo a hacer algo, pues entonces ya no nos gusta. Entonces la principal razón por la cual las prácticas no nos van a dar resultados positivos es porque no las hacemos. Si la persona empieza a hacer las prácticas y tiene la disposición y el ánimo para llegar a hacer sus prácticas, pues obviamente ahí va a empezar a ver los resultados. Bueno, vamos a hablar de 4 aspectos muy importantes a través de los cuales, o 4 aspectos que fundamentan el fracaso en las prácticas del conocimiento de sí mismo. El primer aspecto que fundamenta el fracaso es la falta de concentración. ¿Qué es eso de la falta de concentración? Nosotros, todo ser humano, tenemos en nuestro interior una chispa divinal, que la llamamos conciencia, la llamamos Buddhata, espíritu, como la queramos llamar. Hay una parte de Dios en el interior de cada ser humano. Cuando nosotros estamos concentrados, que es un poder que podemos llegar a desarrollar, nosotros dejamos que esa parte divinal que hay en nuestro interior, que esa conciencia sea quien se manifieste. Por eso la palabra concentración significa conciencia centrada en la acción. Entonces vamos a dejar que la conciencia sea la que realice las diferentes actividades de nuestro diario vivir. Si nosotros realizamos las actividades de nuestro diario vivir, como lo vemos en esos dibujitos, completamente distraídos, pues ¿qué resultado creen ustedes que podemos esperar? Si estamos haciendo las cosas distraídos, pues no nos van a dar el resultado que queremos, ¿cierto? Vamos a cometer muchos errores, la vamos a embarrar, como se dice muchas veces, coloquialmente. Vamos a cometer errores y nos van a salir las cosas muy mal. Por eso ocurren tantos accidentes, por eso las personas terminan pasándose del lugar a donde van a ir digamos, a hacer algún trámite, terminan 2 cuadras más adelante y, ay no, yo iba era para tal lugar, ¿sí? Porque estamos completamente distraídos. Lo contrario a la concentración es la distracción.
Entonces, tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de concentrarnos también para que las prácticas nos den resultados positivos. Si no somos capaces de concentrarnos en las actividades del diario vivir, en el momento en que estamos haciendo la comida, en el momento en que vamos caminando por la calle o cuando estamos trabajando, si no somos capaces de concentrarnos ahí, en esas actividades cotidianas, pues mucho menos vamos a poder concentrarnos haciendo una práctica de desdoblamiento astral, haciendo una práctica de meditación, enseñándole a los demás, o peor aún, no vamos a poder concentrarnos en la práctica de la alquimia sexual. ¿Cuál es el resultado? Pues el fracaso, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cómo podemos llegar a desarrollar esa primera capacidad que es la concentración. Bueno, entonces la concentración es lograr que todas las energías de nuestro cuerpo físico, de nuestra máquina humana, giren en torno a un mismo punto, giren en torno a nuestro corazón. En nuestro corazón está el centro mental o el centro intelectual inferior. Y ahí es donde nosotros vamos a definir nuestro objetivo, el objetivo que vamos a ejecutar o lo que queremos lograr. Mi objetivo puede ser lavar la loza, mi objetivo puede ser hacer la comida, mi objetivo puede ser trabajar, caminar desde mi casa hasta mi lugar de trabajo. Mi objetivo puede ser hacer una práctica de desdoblamiento astral, hacer una práctica de meditación, hacer una práctica de alquimia sexual, hacer una práctica de retrospección. Entonces, vamos a tener un objetivo y ese objetivo va a ser lo más importante que puede existir en ese instante en el que vamos a empezar a ejecutar, ¿cierto? Ese objetivo lo tenemos que fijar en nuestro corazón. Ese va a ser el primer paso para empezar a hacer que todas las energías de nuestro centro, si ustedes ven acá está el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional, el centro mental, el centro motriz, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Entonces la idea es que todos estos centros, todas las energías de estos centros, vayan en común acuerdo en pos de ese objetivo que vamos a realizar. Lo primero que vamos a hacer, o el primer paso para concentrarnos, es fijar nuestro objetivo. Pero para fijar nuestro objetivo, lo primero que vamos a hacer es lograr el estado de vigilia, el estado de el recuerdo de sí, del aquí y el ahora. ¿Sí? Ese es un estado de conciencia, es el estado natural de la conciencia. Para que la conciencia se pueda manifestar, ustedes deben estar en el instante. Si ustedes están fuera del instante, distraídos, haciéndole caso a alguno de estos defectos que aparecen acá, pues obviamente la conciencia no va a poder manifestarse. Entonces, ese estado de vigilia implica que nosotros nos relajemos, nos distensionemos, soltemos todas las tensiones de nuestro cuerpo y nos concentremos en nuestro corazón. Sintamos los latidos de nuestro corazón. En este momento, si quieren, podemos tratar de hacer ese ejercicio. Sientan los latidos de su corazón. Si les queda difícil sentir los latidos del corazón, sientan su respiración. O logren observar su respiración y de ese modo pues van a poder sentir más fácilmente su corazón. Ya sintiendo su corazón, estando en el instante, en el estado de vigilia, en el estado de recuerdo de sí, vamos a fijar el objetivo. Ahí en el corazón lo vamos a fijar. Mi objetivo es escuchar una conferencia de conocimiento de sí mismo, que es lo que ustedes están haciendo en este momento. En mi caso, mi objetivo es dictar una conferencia de conocimiento de sí mismo, la conferencia número 45. Pero si estuviéramos haciendo otra actividad, pues mi objetivo podría ser hacer un informe para la empresa, mi objetivo podría ser comerme el desayuno o el almuerzo, mi objetivo podría ser resolver un problema con una persona. Entonces, cada uno va a fijar su objetivo, ¿listo? En el momento que ya tenemos claro cuál es nuestro objetivo, lo segundo que vamos a hacer es que vamos a activar este centro, que es el centro emocional. Y este centro emocional lo que nos implica o que lo que nos brinda es el ánimo para realizar nuestro objetivo. Sí, vamos a hacer el almuerzo, por ejemplo, ese es nuestro objetivo, pero tenemos que ponerle ánimo, tenemos que ponerle berraquera, tenemos que ponerle ganas, ¿sí? El término que quieran utilizar dependiendo en el lugar donde estemos, pero la idea es ponerle como el ánimo para querer hacer lograr ese objetivo. Entonces, si ustedes están escuchando la conferencia, pues la idea es ponerle el ánimo a escuchar la conferencia, el ánimo de aprender. Entonces, ya cuando yo le coloco el ánimo, le coloco las ganas a ese objetivo que quiero realizar, eso hace que mi centro motriz o mi centro motor empiece a actuar. Obviamente vamos a empezar a actuar con conciencia.
Entonces voy a empezar a dictar la conferencia, o ustedes van a empezar a escuchar la conferencia, voy a empezar a hacer el almuerzo, voy a empezar a barrer mi casa, a lavar la loza, voy a empezar a caminar de aquí hasta el lugar del trabajo. Entonces ya empecé a hacerlo con ese ánimo y con esa disposición. Listo, hasta ahí todo va muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que normalmente pasa es que estos personajes, llamados egos, defectos o yoes psicológicos, van a empezar a aparecer. ¿Por qué? Pues como lo habíamos hablado en conferencias anteriores, nosotros tenemos un 3% de conciencia y un 97% de defectos que tienen atrapado nuestro 97% de conciencia restante. Entonces ellos van a tratar de sacarnos de ese estado de vigilia, de ese estado de recuerdo de sí, de ese estado de conciencia. Y van a tratar de que nosotros nos distraigamos y empecemos a alimentarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Pues tenemos que empezar a practicar la muerte psicológica. Esa va a ser nuestra mayor herramienta para poder practicar la concentración o para poder lograr la concentración. Entonces, yo salgo a la calle, no he caminado ni 2 pasos cuando ya empezaron los defectos, ¿sí? Ay, pero ¿qué tal que me roben? ¿Sí? Eso está como solo. Entonces ya hay un defecto ladrón que se está imaginando que nos van a robar. ¿Qué debo hacer yo en ese momento? Antes de identificarme con ese defecto, lo que voy a hacer es que lo voy a observar, me voy a dar cuenta que eso es un defecto y le voy a pedir a mi Madre Divina que lo elimine. Madre Divina, elimíname este defecto ladrón o este defecto del miedo a que me roben. Listo. Sigo caminando y otro defecto, ve a una persona del sexo opuesto y se siente atraído. Entonces ya es un defecto de la lujuria, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Observo que es un defecto, que me quiere robar mi energía, que me quiere inclusive hasta activar mi centro sexual para robarme mi energía. ¿Y qué hago? Madre Divina, elimíname este defecto. Aparece otro defecto preocupado porque, ay no, se me hizo como tarde, entonces aparece el afán. ¿Sí? Entonces observo el defecto, un defecto afanado, un defecto ansioso. Madre Divina, elimíname este defecto. Y no van a salir solo 3, van a salir muchos más defectos que se van a empezar a manifestar en el momento en que yo estoy realizando mi actividad. Entonces, ¿qué debo ir haciendo? Pues debo ir concentrado en lo que estoy haciendo, dejando que la conciencia se manifieste y eliminando todo aquello que me quiera sacar de ese estado de concentración, del instante. Un defecto me quiso llevar allá a proyectar una escena lujuriosa, entonces yo lo elimino y vuelvo al instante. Otro defecto me quiere llevar a pensar en la deuda con el banco y a preocuparme por eso, lo elimino y vuelvo al instante. Y es una lucha constante por mantenerme en el aquí y en el ahora, en el instante, concentrado en lo que estoy haciendo, permitiendo que todo fluya en pos de ese objetivo. No hay nada más importante que ese objetivo. Si ustedes están lavando la loza, no hay nada más importante que lavar la loza en este momento. Si están haciendo el almuerzo, pues no hay nada más importante que hacer el almuerzo. Si están trabajando, haciendo un informe, no hay nada más importante que ese instante. Simplemente es dejar que la conciencia se manifieste y logre hacer esa actividad. Y si llega cualquier defecto que me quiera distraer, me quiera sacar de ese instante, pues lo voy a eliminar. Para eso está la conciencia. La conciencia es una fuerza activa, no es una fuerza pasiva. Y esa fuerza activa pues busca rescatar a todas esas otras esencias que están atrapadas para poder unificarse y llegar al 100%. Por eso esa conciencia lo único que va a buscar es eso, la eliminación. Listo, entonces ya logrando ese nivel de muerte en el cual vamos a mantener nuestro instante y nuestro objetivo, si por alguna razón nos salimos del instante, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar el defecto y vamos a volver al corazón, vamos a volver a centrarnos, a volver a sentir nuestro cuerpo, a sentir nuestro corazón, a volver al recuerdo de sí, mantenernos ahí. Si logramos mantener ese estado de concentración, se van a activar estos centros, que son los centros superiores, el centro emocional superior y el centro instintivo se van a activar y van a empezar a trabajar armoniosamente en pos de ese objetivo. El centro instintivo nos va a dar el disfrute, nos va a dar el gusto por lo que estamos haciendo, nos va a permitir aprender, grabar en el instinto ya, digamos que las emociones, las sensaciones de la conciencia, ¿sí? El gusto por hacer las cosas concentrado. Y el centro emocional nos va a dar la inspiración, la persona se va a sentir inspirada haciendo lo que está haciendo. El centro intelectual superior
nos va a permitir llegar a algo que se llama el acierto, que es que las cosas que estamos haciendo ya nos están quedando perfectas, nos están quedando muy bien hechas, porque ya están todos nuestros centros trabajando en unísono por ese objetivo. El centro sexual nos va a permitir crear hacia la conciencia, crear algo nuevo, nos va a permitir un resultado que es el éxito en la práctica que estamos realizando. Entonces todos los centros van a estar en pos de ese objetivo, y obviamente si nosotros permitimos que la conciencia sea la que se manifieste, que Dios en nosotros sea el que se manifieste y haga las actividades de nuestro diario vivir, pues nos van a quedar perfectas. ¿Esto qué nos permite? Los beneficios de la concentración, pues que vamos a poder eliminar muchos defectos psicológicos, que las cosas que vamos a hacer las vamos a hacer muy bien, vamos a permitir que la conciencia sea la que haga las actividades del diario vivir, que vamos a poder ahorrar energía, ¿sí? Porque normalmente cuando estamos distraídos, pues todos los defectos se están llevando, como lo veíamos acá, todos los defectos están llevando nuestra energía, y por eso es que nosotros llegamos al final del día completamente cansados, sin energías, y vamos a hacer cualquier práctica y pues obviamente no vamos a tener los resultados que queremos. Este mismo ejercicio, pues si lo logramos hacer en el diario de vivir, pues también lo vamos a empezar a hacer en el momento en que vayamos a realizar cualquier práctica del conocimiento de sí mismo. Entonces, bueno, miremoslo acá. Acá están las prácticas. Entonces, digamos que quiero hacer una práctica de meditación. Entonces voy a aplicar ese mismo ejercicio de empezar, poner mi objetivo, que en este caso es la meditación. ¿Qué voy a meditar? Voy a meditar un defecto. ¿Qué defecto voy a meditar? Voy a meditar, por ejemplo, el defecto de la masturbación, o el defecto del miedo, o el defecto de la ira. Listo. ¿Qué detalle de ese defecto voy a meditar? Porque tengo que tener, ya lo vamos a hablar más adelante, un objetivo. Listo. Entonces ya le fijo mi objetivo, que es la meditación, le pongo el ánimo, las ganas de querer estudiar, entender ese defecto, y empiezo a meditar. Y si van saliendo defectos psicológicos que no me quieren dejar meditar, que me quieren tensionar, que quieren que yo abandone la práctica, pues ¿qué voy a hacer? Los voy a eliminar, voy a volver a mi corazón y voy a seguir con mi actividad hasta el final. Cada paso de la práctica tengo que hacerlo con concentración. Bueno, ¿cómo aplicar la concentración? La concentración se aplica a través de algo que se llama el cronograma de actividades. Sería muy bueno que cada uno de ustedes dedicara una partecita de su tiempo, sea en la noche o en la mañana, en el momento en que ustedes pues quieran, para hacer su cronograma del día. Digamos, si es en la noche, pues vamos a hacer el cronograma del día siguiente, o es en la mañana, hacemos el cronograma del día que está empezando. Y de esta manera, en el cronograma vamos a colocar todas las actividades de nuestro diario vivir, y ahí en ese cronograma vamos a colocar las prácticas. Porque como les decía al comienzo, una de las principales razones por las cuales las prácticas no dan resultados positivos es porque no las hacemos. O sea, no las incluimos en nuestro cronograma diario. Entonces simplemente dejamos las prácticas materiales, digamos así, que tenemos que trabajar, que tenemos que pagar el recibo, pero no dejamos las prácticas de la conciencia. No dejamos la meditación, la retrospección del día, el traslado de fondos, los derviches. Entonces, si no incluimos las prácticas dentro de nuestro cronograma, pues ¿en qué momento las vamos a poder hacer? Se nos va el día y no hacemos las prácticas, y sin embargo nos la pasamos renegando: no, es que no me sale ninguna práctica, es que yo no tengo resultados positivos. Entonces, la mejor forma de aplicar la concentración es incluir cada una de esas prácticas en nuestro cronograma diario. Y de esta forma, cada práctica que vamos haciendo, le vamos a aplicar estas recomendaciones que están acá. La primera recomendación es que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer cosa por cosa, una sola cosa a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo no me voy a poner a comer y mientras como le respondo a alguien por el WhatsApp, y mientras le respondo a alguien con el WhatsApp también estoy hablando con un familiar sobre un negocio, y aparte de eso tengo el televisor prendido porque estoy viendo las noticias. Entonces, pues ahí hay tantas actividades que obviamente ninguna de ellas la voy a hacer bien. Tanto que, por ejemplo, en la comida, muchas personas comen viendo el noticiero, y después de que comen ni siquiera se dieron cuenta que comieron, como que no asimilan que comieron, o como que ni se acuerdan si almorzaron o no almorzaron, si desayunaron o no desayunaron, porque no lo hicieron de forma consciente, lo hicieron de forma mecánica, lo hicieron distraídos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de hacer una cosa a la vez, cosa por cosa.
Acá de pronto ustedes me preguntan, bueno, pero entonces, si hay que hacer una cosa a la vez y yo voy a hacer el almuerzo, entonces solo hago el jugo, porque solo puedo hacer una cosa a la vez. Son preguntas como muy comunes que hacen en esta conferencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es hacer el almuerzo? Es una actividad, ¿cierto? Y dentro de esa actividad general que es hacer el almuerzo, pues yo estoy haciendo varias actividades, pero estoy dedicándole un tiempo a cada actividad, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a hacer, digamos, el arroz, lo dejo haciendo, y mientras el arroz está cocinando, pues yo estoy haciendo otra cosa, y al final hago el jugo. Entonces, estoy haciendo varias actividades, pero todas las estoy haciendo concentrado, sintiendo mi corazón, eliminando mis defectos. Más no estoy combinando diferentes tipos de actividades que mientras hago el almuerzo, veo televisión, chateo, entro al Facebook, eso ya sería otra cosa. Entonces ahí sí ya viene la distracción porque no estoy concentrada en hacer el almuerzo, sino que estoy distraído en una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Sin pensar en ninguna otra cosa. Eso es muy importante, lo que se hablaba de vivir el instante. Nosotros tenemos que estar en el instante. Entonces, mientras estamos haciendo una actividad, no tiene por qué haber un pensamiento fuera de esa actividad. Entonces, si yo estoy acá dictando la conferencia, yo no tengo por qué estar pensando en que mañana tengo que ir a pagar una cuota en el banco. Eso no tiene nada que ver, no tiene por qué estar acá. O si estoy aquí dando la conferencia, no tengo por qué estar acordándome de lo que conversé hace un momento con un familiar que me disgustó, ¿sí? Y sintiendo de pronto rabia por eso, o ira por eso. No, o sea, yo estoy en este instante, viviendo este momento, completamente concentrada en lo que estoy haciendo y enfocando todas mis energías ahí. Entonces, esa es la segunda recomendación para concentrarse, sin pensar en ninguna otra cosa, sin interrumpir una cosa para hacer otra, que nos pasa mucho. Cuando nosotros interrumpimos una cosa para hacer otra, pues dejamos las cosas a medias. Entonces estamos tendiendo la cama y timbraron en la puerta, tocaron la puerta, entonces nos vamos a abrir la puerta y llega una persona y empieza a hablarnos de algo, a contarnos el chisme de la vecina o del vecino, y se nos olvidó que estábamos tendiendo la cama. O estamos haciendo el almuerzo y sonó una notificación en el celular, entonces me voy a mirar a ver qué fue lo que me enviaron, termino metiéndome en el WhatsApp, en el Facebook, y cuando me di cuenta ya se me quemó lo que estaba haciendo para el almuerzo. Entonces no, si empiezo a hacer algo, me voy a concentrar en lo que voy a hacer hasta que lo termine. Si estoy haciendo el almuerzo y alguien toca la puerta, pues voy, abro la puerta y sigo en mi actividad, que es hacer el almuerzo. Si estoy tendiendo la cama, voy, ¿sí? a lo que tengo que hacer, o contesto el teléfono, cuelgo y sigo tendiendo la cama, ¿sí? Pero no debo dejar las cosas a medias, debo terminar todo lo que empiece. No pensando en cosas que se van a hacer más adelante. Entonces, si yo estoy acá en este instante haciendo una actividad que ya tengo establecida en mi cronograma, no tengo por qué estar pensando en lo que voy a hacer más adelante. Para eso tengo mi cronograma. O tampoco tengo por qué estar recordando lo que ya pasó. Y debo estar centrado o mantenerme centrado en lo que estoy haciendo. Entonces, si por un momento me distraje, me fui del instante, pues tengo que hacer el esfuerzo por volver otra vez a sentir el corazón, por volver a concentrarme en lo que estoy haciendo y mantenerme ahí. Esos son los tips o las recomendaciones para poder lograr la concentración. Listo, vamos a hablar del segundo aspecto del fracaso, que es la falta de fe. Entonces, ¿qué es la fe? Existe la fe ciega y existe la fe consciente, ¿sí? Entonces, la fe ciega es ese tipo de fe que podríamos llamar como creencia. Entonces, yo tengo fe que todo cambiará, como dice la canción. Yo tengo fe de que algún día voy a poder lograr el desdoblamiento astral. Yo tengo fe de que algún día me autorrealizaré, de que algún día eliminaré mis defectos. Esa es una fe ciega, ¿sí? Es simplemente una creencia, ¿sí? Entonces, yo le tengo fe al desdoblamiento porque el conferencista lo ha sacado, ¿sí? O yo le tengo fe a la castidad porque el maestro la logró y por eso se autorrealizó. No, ese tipo de fe enfocada en la creencia no sirve para nada, porque es creer en algo, ¿cierto? ¿Qué es la fe consciente? La fe consciente es la experimentación directa de la verdad, es experimentar. Lo contrario a la fe es la duda. Entonces, ¿cuándo tengo yo realmente fe? Pues cuando hago las cosas, cuando experimento. Es como cuando una persona hace una agüita de hierbabuena, se me ocurre a mí, y se la toma, ¿sí? Porque alguien le dijo que servía para el dolor de estómago y la persona se la toma y le quita el dolor de estómago, ¿sí?
Entonces dice, uy, funcionó. Entonces ya le tengo la fe a la agüita de hierbabuena porque me quita el dolor de estómago. Un ejemplo, ¿no? Eso sería fe porque ya lo experimenté. De la misma forma, cuando una persona logra las prácticas, digamos una persona logra el desdoblamiento astral, logra salir al astral a comunicarse con su ser, investiga vidas pasadas, puede ver sus karmas, ve sus juicios, ya le tiene una fe pues completa a esa práctica, de modo que si alguien llega a decirle, no, eso es mentira, eso no se puede, eso es imposible, eso es para gente muy avanzada, usted solo va a poder desdoblarse cuando cree sus cuerpos o cuando tenga determinado nivel de conciencia. Pero ¿qué pasa? Yo ya tengo la fe porque ya lo logré, ya lo experimenté, ya nadie me puede quitar esa fe, nadie me puede quitar esa comprobación. Eso es la fe consciente. ¿Qué pasa? Nosotros nos dejamos invadir mucho por esto que se llama la duda, ¿sí? Y cuando nosotros nos dejamos invadir por la duda, pues no podemos hacer nada. La duda nos quita la voluntad para poder actuar. Si uno duda, pierde. Por eso se dice, hay una frase que dice, el que piensa pierde. Entonces, si ustedes tienen el ánimo de hacer una práctica, pero empiezan a pensar y ese pensamiento los lleva a la duda, ya perdieron. Entonces voy a hacer el desdoblamiento astral, pero me pongo a pensar, ay no, pero qué tal que no lo logre. No. Y se quedan dudando y pasó el tiempo y no, prefirieron ir a ver la novela, ¿cierto? No hicieron la práctica. ¿Por qué? Por dudar. La duda no nos deja hacer absolutamente nada. Una persona tiene el ánimo de empezar a foguearse para ser conferencista y se pone a pensar, ay, ¿será que sí? No, pero yo como que no estoy preparada. No, pero yo, no, ¿qué tal que me corchen? No, pero no, yo como que no soy capaz. Y se quedó dudando y no tomó la decisión de comenzar. Entonces así pasa con cualquier práctica. Imagínense si una persona va con duda a la práctica de la alquimia sexual. Uy, no, pero yo como que no he logrado la castidad. Entonces ya, ¿para qué practico? No, pues obviamente va a ser un fracaso. Entonces tenemos que combatir la duda, porque la duda es el peor enemigo que tenemos. Si aparece la duda, fracasamos. Por eso se dice que es mejor hacer sin pensar, porque la mente es nuestro peor enemigo. Nosotros pensamos que la mente nos puede ayudar, pero realmente en la mente está ese 97% de efectos que quieren hacernos caer. Si la mente estuviera al servicio de la conciencia, si estuviéramos en el instante, como lo hablamos ahorita, concentrados, y la mente estuviera al servicio de la conciencia, pues nos ayudaría a avanzar. Pero como está al servicio de nuestros defectos, entonces a través de la duda se activan todos nuestros defectos a darnos consejos y a decirnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y pues siempre terminamos tomando las peores decisiones. Entonces la duda siempre nos va a convencer de no hacer. Entre hacer y no hacer, la duda nos dice es mejor no hacer, porque qué tal que nos salga mal. ¿Será que lo hago? ¿Será que no? Una persona pierde mucho tiempo dudando. No, es que lo voy a pensar a ver si empiezo a practicar, voy a pensar a ver si empiezo a dedicarle tiempo a este conocimiento, voy a pensar a ver si empiezo a meditar mis defectos, voy a pensar, lo voy a consultar, ya está dudando. Y pasó el tiempo, tal vez pasó toda la existencia y no hicimos absolutamente nada. Entonces, bueno, acá estamos hablando de la falta, seguimos hablando de la falta de fe. Y vamos a hablar de que la fe se alimenta a través de las obras. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la fe? ¿Cómo creen ustedes que pueden fortalecer esa fe consciente y poder combatir esa duda? Pues a través de las obras, a través de la experimentación, como lo decíamos al comienzo. La fe consciente es la experimentación. Entonces, ¿cómo fortalezco yo o cómo aprendo yo a meditar? Pues meditando. ¿Cómo aprendo yo a hacer la práctica del desdoblamiento astral? ¿Cómo aprendo a tener fe en esa práctica? ¿Cómo logro tener fe en esa práctica? Pues haciendo la práctica. ¿Sí? ¿Cómo logro tener fe o cómo logro empezar a enseñar? Pues enseñando, ¿cierto? O sea, la mejor forma de fortalecer la fe, pues es experimentando, haciendo. Vamos a poner varios ejemplos para que lo entendamos. Entonces, digamos que la persona, una de las prácticas que más queremos sacar muchos de nosotros, aunque ya hay muchas personas que lo han logrado, ¿sí? Pero digamos que hay personas que todavía tienen la duda o no han podido. Entonces, una de esas prácticas ese es el desdoblamiento astral, ¿cierto? Entonces, la persona dice, no he podido sacar la práctica del desdoblamiento astral, es un fracaso. Bueno,
¿Qué tiene que hacer la persona? Pues empiece a hacer la práctica, porque si no la está haciendo, obviamente no va a tener resultados. La persona esta noche empieza a hacer los pasos de la práctica, ¿sí? Y de pronto simplemente alcanza a sentir un poquito los síntomas. Entonces sintió que como un corrientazo y se asustó y ya no siguió haciendo la práctica. Ese corrientazo que sintió ya hace parte de la fe, porque ya le está garantizando, le está permitiendo verificar que sí se sienten unos síntomas. ¿Sí? De pronto no llegó hasta el final de la práctica, pero ya logró un poquito de fe, un granito de fe, digámoslo así. Ya eso puede agarrarse la persona para empezar a aumentar esa fe. Al siguiente día la persona vuelve y hace la práctica, pero entonces dice, bueno, ahora la próxima vez que sienta ese corrientazo no me voy a asustar, me voy a relajar. ¿Sí? Voy a dejar que ese corrientazo aumente porque es el síntoma para poder salir al astral. Entonces la persona vuelve y hace su práctica, siente de nuevo el corrientazo, no se asusta, se relaja y lo empieza a sentir más fuerte y ahora el corrientazo empieza a invadir todo el cuerpo y la persona se asustó y hasta ahí llegó. Listo, aumentó un poquito la fe. No terminó la práctica, pero entonces ahora sabe que si se relaja, el síntoma aumenta, ¿cierto? Entonces ya la persona tiene un poquito más de fe. Y así poco a poco va aumentando la fe. Al siguiente día dice, no, ahora sí me tengo que relajar, tengo que combatir ese miedo que tengo al desdoblamiento y darme cuenta que el síntoma es simplemente la manifestación de que ya voy a salir al astral, no tengo por qué asustarme. Entonces la persona se relaja, siente el síntoma, deja que aumente y ya pudo levantarse y comprobar que estaba en el astral. Entonces comprobó que estaba en el astral, se estiró el dedo o pegó el saltico y quedó flotando, como lo vemos acá, vio su cuerpo y se asustó. Y pum, se devolvió a su cuerpo físico, no alcanzó a hacer nada más. Pero ya aumentó su fe, porque ya pudo ver su cuerpo, ya se dio cuenta que su manifestación en el mundo no es solo ese cuerpo físico, sino que podía moverse o se vio con un cuerpo diferente al cuerpo físico, que es el cuerpo astral. Pudo ver su cuerpo en la cama, pudo comprobar que sí existen otras dimensiones. Pudo estirarse el dedo y se dio cuenta que el dedo se estiraba, o sea que la naturaleza del cuerpo astral es diferente, no es una naturaleza celular. O sea, comprobó una cantidad de cosas en esa experiencia que tuvo, o sea que su fe ya es mucho más grande, ya aumentó. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Pues tiene que seguir fortaleciendo su fe, ya después va a poder desdoblarse con más frecuencia, va a poder empezar a investigar, comunicarse con su ser, pero nunca debemos conformarnos. Que logré el desdoblamiento astral, entonces ya listo. No. O sea, si lo logró, ahora hágalo todos los días. Si logró investigar una vida pasada, ahora investigue el resto de vidas pasadas. Si logró investigar en qué existencia va, ahora investigue en qué ciclo va. Si logró comunicarse con su ser, pues ahora comuníquese con su ser todos los días para que lo guíe. Entonces ya no podemos conformarnos con cosas pequeñas, sino que tenemos que lograr que esa fe se fortalezca día a día. Lo mismo, por ejemplo, con la meditación. La persona al comienzo pues empieza a meditar y no entiende nada. Sí, digamos la meditación reflexiva. Sí, ya después empieza a aplicar la muerte psicológica, a romper esas barreras que hay al comienzo de la práctica, que son unas resistencias de los yoes, y empieza a comprender cosas. Entonces ya le empieza a tener un poquito de fe. Ya después empieza a dedicarle más tiempo, empieza a encontrar más sabiduría, hasta que llega el momento en que la persona ya no puede pasar un día si no medita, si no comprende algo, ya se vuelve algo que disfruta muchísimo, se vuelve algo apasionante para la persona. Ya la persona no ve la hora porque llegue ese momentico de su día para poder meditar y comprender cosas, se vuelve algo que hace parte de nuestro cronograma diario y algo que nos encanta, que nos apasiona, que nos fascina, ¿sí? Esa es la idea, que se fortalezca tanto la fe, que todas esas prácticas terminen siendo parte de nuestra vida y que sean como las partes más importantes de nuestro día, que nos sentamos muy felices y animados a hacer nuestras prácticas porque ya sabemos que estamos obteniendo buenos resultados. Pero eso solo lo vamos a lograr si empezamos a hacer, si alimentamos esa fe a través de las obras. Entonces, esa es la forma de combatir ese segundo aspecto que es el fracaso. Que la persona tiene miedo de empezar a enseñar o no sabe, tiene duda, perdón, de empezar a enseñar, no sabe si empezar o no empezar, qué tal que me equivoque. Pues hágalo, si se equivoca, aprende. Alguien le dirá, no, mire, eso no es así. Listo, ya, aprendió, ¿cierto? ¿Qué tal que se burlen de mí? Pues hágalo, sí. Y si se burlan, pues bueno, elimina el yo del orgullo y ya, pero ya lo pudo hacer. Y se va a dar cuenta que era simplemente un precepto, un miedo que no
que no tenía fundamento, ¿cierto? Que de pronto estoy sufriendo es por el que dirán. Entonces ya la persona empieza a hacer y se da cuenta que no era tan terrible como se lo está imaginando y que sí es capaz de hacer las cosas. Listo, vamos a hablar del tercer aspecto del fracaso, que es el temor. Entonces este es muy común, el temor o el miedo. Entonces, ¿qué es el temor? El temor es la fuerza contraria al amor. El amor es la capacidad de hacer. El amor es el ánimo para obrar en pos de la conciencia. Entonces el temor nos quita completamente la voluntad, nos debilita, nos paraliza y nos deja sin ninguna fuerza para poder hacer lo que tenemos que hacer, para poder lograr nuestros objetivos. Este es uno de los aspectos más comunes por los cuales hay fracaso en todas las prácticas que se enseñan en el conocimiento. El temor, ¿qué debemos entender del temor? ¿Sí? Que el temor se alimenta a través de algo que se llama la imaginación mecánica. Entonces, cuando una persona tiene miedo, la persona está imaginando una cantidad de cosas que le han hecho de vida. Obviamente eso está muy protegido, la persona ahí no tiene posibilidades de caerse, pero al ser en esta estructura, pues la persona tiene miedo al vértigo, a la altura, porque se está imaginando que si se cae, pues todo lo que le va a pasar, que se va a morir, que va a caer muy fuerte, que va a volar en pedazos, etc. Entonces, ese temor o ese miedo se fundamenta en algo que no es cierto, en algo que no está pasando. Esa es la característica del miedo, y es una característica muy curiosa. Uno tiene miedo de algo que no está pasando. Esta persona, por ejemplo, está ahí en su cama, ¿cierto? Muy cómodo, tiene su almohada, está tranquilo, cálido, bueno, el lugar, ¿no? Pero la persona está sintiendo miedo porque se está imaginando cosas que pueden llegar a pasar. Esa es la característica del miedo, que se imagina cosas que no son ciertas, cosas que no están pasando. Una persona, por ejemplo, le da miedo subirse a una moto. No, yo no me subo a una moto. ¿Por qué? Porque sin ni siquiera haberse subido ya se está imaginando que se va a accidentar. ¿Sí? Que la moto se va a estrellar y se va a morir y se está imaginando hasta cómo se va a morir. Entonces con las prácticas pasa exactamente lo mismo. La persona deja que vuele esa imaginación mecánica y eso le impide hacer cualquier práctica. Imagínense ustedes una persona con temor o con miedo tratando de ingresar a la práctica del arcano o de la práctica de la alquimia sexual. Una persona que ingresa a hacer la práctica o va a hacer la práctica con su pareja sintiendo miedo a caerse, sintiendo miedo a expulsar su energía, a no lograr la castidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está sintiendo miedo? Porque se está imaginando que se está cayendo, está imaginando que hay una caída sexual, que va a fracasar en la práctica. Entonces, si la persona entra a la práctica imaginando eso, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo más lógico que va a pasar? Pues la persona se va a caer, ¿cierto? Porque lo está imaginando, lo está creando. ¿Sí? Y lo termina haciendo, porque realmente la voluntad termina obedeciendo al miedo, a lo que estamos imaginando. ¿Sí? Siempre que vamos a hacer algo, si ustedes se dan cuenta, siempre que vamos a hacer algo, primero lo imaginamos. Entonces, si yo voy a tomar agua, por ejemplo, ¿sí? Si digamos, no tengo agua acá, pero si tuviera un vaso de agua acá y quisiera tomármelo, ¿sí? Primero me imagino y después sí lo hago, ¿cierto? Entonces, así exactamente pasa con todo. La persona se imagina que se va a accidentar, va manejando una moto, por ejemplo, y se imagina, tiene miedo a accidentarse, pues mientras tiene miedo se está imaginando que se va a estrellar y cómo se va a estrellar. ¿Y qué termina haciendo el cuerpo de esa persona? Pues termina obedeciendo a esa imaginación, termina haciendo maniobras o acciones que hacen que se accidente. Por eso es tan peligroso alimentar este yo del miedo. No podemos darle rienda suelta a nuestra imaginación mecánica porque vamos a fracasar en cualquier cosa que queramos hacer. Esto es aplicable tanto en el diario vivir como en las prácticas del conocimiento. Una persona con miedo a hacer la práctica del desdoblamiento astral, pues con miedo a fracasar, pues va a fracasar. Con miedo a no poder comprender nada de la meditación, a no poder conectarse con el Chama y con la séptima dimensión a través de los koanes, pues no va a tener ningún resultado. Entonces, si no queda resuelto nuestro temor, mientras la imaginación no resuelva, la voluntad no trabaja. Gracias. Bueno, ahora sí me trajeron el vasito de agua.
Listo, entonces vamos a hablar, ya para ir terminando, cómo vencer el miedo, que sería la parte más importante de este tercer aspecto. ¿Cómo vencemos el miedo? Bueno, para poder vencer el miedo, tenemos que mirar quién está detrás de la imaginación mecánica. ¿Quién? ¿Qué defecto es el que está haciendo o proyectando esa imaginación mecánica? Tenemos que encontrarlo. Entonces, por ejemplo, si la persona se está imaginando que se va a accidentar, que es el ejemplo que habíamos puesto, ¿quién se está imaginando eso? ¿Qué defecto? Porque la conciencia claramente no es, ¿cierto? Nuestra conciencia no va a imaginar eso. ¿Qué defecto se está imaginando eso? Entonces, si uno mira, ¿cómo sabe uno cuál es el defecto que está detrás de la imaginación mecánica? Pues uno observa qué es lo que se está imaginando. Si se está imaginando que se va a morir, pues es el defecto violento o el defecto asesino el que está alimentándose. El defecto está alimentándose a través de esa escena en la que la persona ve sangre, en la que la persona ve que quedó en pedacitos, ahí hay un defecto sádico, ahí hay un defecto violento, ahí hay un defecto asesino, y todos esos defectos se están alimentando con esa imaginación mecánica. Entonces, si yo los encuentro, miren los que están detrás de la imaginación, y los elimino, madre mía, elimíname este defecto asesino, madre mía, elimíname este defecto violento, madre mía, elimíname este defecto sádico, y los empiezo a eliminar, pues el temor ya no tiene fundamento, el miedo se cae, se desvanece, ya no hay miedo, porque encontramos quién estaba detrás de ese miedo, ¿sí? Si de pronto hablemos de las prácticas, la persona tiene miedo a caerse en la práctica sexual. Entonces la persona que está haciendo se está imaginando que ya se cayó y que la pareja lo miró mal, que lo rechazó, ya se está imaginando todo. Entonces, ¿quiénes están detrás de ese miedo? Entonces, en mi imaginación hay una cantidad de personajes que son los que fundamentan esa escena de imaginación mecánica. Entonces, hay un personaje que fornica, entonces ese es el yo fornicario, madre mía, elimíname este yo. Hay otro personaje que se siente fracasado, madre mía, elimíname este yo. Hay otro personaje que mira mal, que es la persona que yo imagino, que es mi pareja que está mirando mal, pero no es mi pareja, es un yo que yo me estoy imaginando en mi mente. Entonces, elimino ese yo de rechazo, de humillación, que me estoy imaginando, madre mía, elimíname este yo. Entonces empiezo a eliminar todos esos personajes que aparecen en mi escena de imaginación mecánica. ¿Qué pasa cuando yo elimino a todos los personajes que sostienen esa imaginación mecánica? Por arte de magia, el miedo desaparece. Esto yo lo he podido comprobar de muchas formas. Es una técnica muy efectiva para eliminar el miedo. Miremos qué hay detrás del miedo. Resolvamos ese miedo, enfrentémonos, tomemos el toro por los cachos y bueno, a ver, ¿a qué es lo que le tengo miedo? ¿Qué es lo que me estoy imaginando? Miremos cada personaje, eliminémoslo y vamos a poder vencer ese temor. Cuando venzamos el temor, vamos a poder recuperar la voluntad, la fuerza, el ánimo, el amor, que nos va a permitir lograr el éxito en todo lo que queramos hacer. Listo, ya para terminar la conferencia vamos a hablar del cuarto aspecto del fracaso, que es la falta de objetivo. ¿Por qué es importante tener un objetivo? Porque si yo no sé para dónde voy, pues ¿cómo creen que voy a llegar? Si yo salgo a la calle y no sé para dónde voy, no sé si voy a ir a pagar un recibo, o voy a ir a trabajar, o voy a ir a dar un paseo, o a comerme un helado, no sé. Simplemente salgo y empiezo a caminar. Pues es ilógico que yo logre llegar a ese objetivo, ¿cierto? Si no lo tengo planteado. Entonces, es importante que siempre que vayamos a hacer cualquier práctica del conocimiento tengamos un objetivo. Ese objetivo tiene que ser muy detallado y muy específico. Eso es muy importante. Hay, por ejemplo, una experiencia en la cual una persona sale al mundo astral y su objetivo era hablar con un maestro. Entonces, no, yo quiero hablar con el maestro Buda. ¿Sí? Les voy a poner ese ejemplo, quiero hablar con el maestro Buda. Y la persona tenía su objetivo claro, ¿sí? Pero no era un objetivo específico. Entonces, cuando salió al mundo astral, consciente, llamó al maestro Buda. Y llegó el maestro, y el maestro, pues, muy amablemente, bueno, dijo, ¿qué quieres saber? ¿Qué te puedo enseñar? Y la persona, no, nunca había pensado que le iba a preguntar al maestro. Simplemente tenía como objetivo hablar con el maestro, pero ¿para qué? ¿Qué le voy a preguntar? Entonces, como no le dijo nada, pues el maestro se fue,
¿sí? Porque obviamente el maestro no va a perder tiempo ahí. Entonces, por eso es tan importante tener un objetivo específico. Ustedes van a meditar, voy a meditar la lujuria, pero ¿qué defecto o qué detalle de la lujuria va a meditar? Si ustedes no tienen claro, pues ustedes se van a estresar y no van a saber por dónde empezar, ¿cierto? Entonces, si voy a meditar la lujuria, bueno, pero ¿qué detalle de la lujuria? Ah, voy a meditar, por ejemplo, la pornografía. Ah, bueno, ¿qué detalle de la pornografía? Porque hay muchos tipos de pornografía. Entonces empiezo a detallar. Ah, no, pues la pornografía por internet. Ah, listo. ¿Qué escena de ese defecto voy a tomar? Entonces tomo una escena donde se manifestó el defecto y empiezo a mirar el detalle en esa escena. Entonces eso ya me va a permitir tener un éxito mayor en mi meditación, porque estoy teniendo un objetivo muy específico. En el desdoblamiento astral lo mismo, ¿sí? Quiero ir a averiguar una vida pasada, listo, eso ya es un objetivo. Pues ahí no podemos saber qué vida pasada, aunque sí podríamos decir, por ejemplo, la vida anterior o una vida pasada, pero ya vamos con un objetivo específico. Quiero hablar con determinado maestro y preguntarle esto, quiero hablar con mi ser y preguntarle esto, quiero averiguar quién es mi pareja. Entonces, es importante tener un objetivo específico y es importante querer llegar a ese objetivo, tener las ganas y el ánimo realmente de lograr ese objetivo. Les puedo garantizar que uno de los puntos más importantes en el éxito del desdoblamiento astral es que nosotros tengamos mucho deseo de saber lo que vamos a investigar. Entonces, si ustedes quieren saber o investigar una vida pasada, tienen que tener mucho deseo y muchas ganas de investigarlo. Si ustedes ponen un objetivo pero realmente no lo quieren saber, sino hay como por hacer algo, ¿cierto? Créanme que les va a quedar muy difícil tener éxito en esa práctica. Mientras que si es algo que realmente sí quieren saber, el éxito va a ser mucho mayor. A mí me pasaba mucho al comienzo, cuando comencé a tener mis primeras experiencias astrales, que yo salía al mundo astral sin ningún objetivo. Entonces simplemente lograba el desolamiento astral consciente y me emocionaba mucho, me gustaba porque para mí eran mis primeras experiencias y pues era algo muy emocionante. Y lograba estirarme el dedo y empezaba a volar por todo lado, pero no investigaba nada y tenía muchísimas cosas por investigar. Y cuando me despertaba por la mañana decía, pero yo no hice nada, me la pasé fue perdiendo el tiempo, ¿sí? O terminé distraído en otras cosas y no averigüé nada. Entonces, por eso es tan importante tener un objetivo. Si nosotros vamos al astral con un objetivo claro, pues, y tenemos muchas ganas de saberlo, pues lo vamos a lograr hasta que lleguemos al final. ¿Cuál debe ser, por ejemplo, el objetivo en la práctica sexual? ¿Cuál creen ustedes que deba ser el objetivo? Debo tener un objetivo. Yo no puedo entrar a hacer la práctica, a practicar con mi pareja simplemente como porque en mi cronograma está que hay que hacer la práctica sexual a determinada hora, en la noche, por ejemplo. Pero ¿cuál es el objetivo de esa práctica? Yo tengo que tener muy claro que yo voy a ir a crear mis cuerpos, que yo voy a ir a hacer que mi energía ascienda por la columna, que voy a ir a unirme con la divinidad a través de esa práctica. Si yo tengo claro ese objetivo, voy a tener éxito en la práctica. Si yo no lo tengo claro, van a terminar los defectos de la lujuria ingresando a la práctica sexual, apoderándose de la práctica y haciéndome caer. Pero si yo tengo claro que es una práctica espiritual, que es una práctica sagrada, que el objetivo es unirme con mi parte divinal, que el objetivo es alimentar mi conciencia, créanme que voy a tener muchísimo más éxito en esa práctica y en cualquier práctica que yo vaya a ejecutar. Entonces, ese sería el cuarto aspecto por el cual hay fracaso en las diferentes prácticas. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar de cuáles son las reglas para lograr el triunfo en las prácticas, con los 4 preceptos. El primer precepto es saber anhelar. Bueno, ¿qué quiere decir saber anhelar? Pues querer hacer la práctica, querer sacar el desdoblamiento astral, querer comprender un defecto, querer eliminar ese miedo que tengo, esa angustia que tengo, ese defecto que tengo, querer hacer la práctica del arcano para alimentar mi conciencia, para prender el fuego, para crear los cuerpos, querer enseñarle a las demás personas, ay, perdón, no estaba mostrando bueno, querer, anhelar hacer las prácticas, ese es el primer precepto. Segundo, saber osar. ¿Qué es saber osar? Saber osar es arriesgarse, dar el primer paso, lanzarse a hacer las cosas. Es como cuando uno se lanza a la piscina a nadar, se lanzó, ¿sí? Dio el primer paso. Ese saber osar es importante porque uno se puede quedar en anhelos. Ay, sí, yo anhelo autorrealizarme. Bueno, tiene el anhelo, pero llegó, se le pasaron
60, 70 años, 80 años de su vida y no lo hizo. ¿Sí? De pronto el conocimiento nos lo dan desde muy pequeños, pues muchos hemos tenido digamos que el beneficio de tener desde muy pequeños el conocimiento, pero si nos quedamos solo en anhelos, pues se nos va la vida y no hicimos nada. Entonces hay que empezar a hacer las cosas. Tengo mucho anhelo de enseñar, bueno, empiece a foguearse. Tengo mucho anhelo de ayudar a otros, ¿sí? De darle el conocimiento a esta persona, que yo veo que esta persona en mi familia como que le gustan estos temas. Tengo mucho anhelo de enseñarle, pues enseñar, pues hay que hacerlo. Entonces apenas tenga la oportunidad, pues le hablo, ¿sí? Eso es saber usar. Saber hacer es hacer con concentración, como lo aprendimos en el primer aspecto. Yo empiezo a hacer las cosas, sea una práctica, sea enseñarle a una persona, sea lo que vaya a hacer, pero lo voy a hacer con concentración, aplicando el ejercicio de la concentración. Eso es saber hacer, porque estoy dejando que mi conciencia sea quien realice las prácticas y no mis defectos. Y por último, el cuarto precepto es saber callar. Este es un precepto muy importante para que podamos tener éxito en las diferentes prácticas, porque si no sabemos callar, pues les garantizo que vamos a tener muchos problemas, ¿sí? O muchos fracasos en las prácticas. Una persona, por ejemplo, sale al mundo astral, tiene sus primeras experiencias conscientes, le muestran una vida pasada, o le muestran quién es su pareja, o qué karmas se le vienen, qué debe trabajar. Y lo primero que hace cuando se despierta por la mañana es, por orgullo, ¿sí? Ir a contarle a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ay, logré un astral consciente y me mostraron esto y lo otro. Entonces, cuando la persona empieza a contar todo lo que le muestran en el mundo astral, la persona empieza a perder esa oportunidad porque le empiezan a cerrar el astral. Es como cuando ustedes le cuentan un secreto a alguien. Le dicen a una persona, mire, venga, le cuento ese secreto, pero no se lo cuente a nadie. Y esa persona lo primero que hace es ir a contárselo a todo el mundo. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a hacer esa persona que le contó el secreto? Pues nunca más le va a volver a contar un secreto porque ya sabe que no puede quedarse callada, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestro ser nos está dando muchísima información, pero es importante que callemos, es importante que no contemos esa información, porque la mayoría de las veces nosotros no lo hacemos con conciencia, sino que lo hacemos es por orgullo, por generarle envidia a los demás, por mostrar que nosotros sabemos más, por mitomanía, etcétera, o por manipular a otros con esa información. Entonces, sí, la ley divina puede ver todas las intenciones que nosotros tengamos al contar nuestros astrales. Si nuestra intención obviamente pues fuera a trabajar, pues nos quedaríamos callados. Digamos, el ser nos muestra que hay que hacer un trabajo sobre determinado defecto. ¿A quién más le interesa eso? Si ni siquiera mi pareja puede hacer ese trabajo por mí. Entonces, ¿yo para qué le cuento a él que me toca trabajar ese defecto? No tiene sentido, ¿cierto? O sea, es lógico que no tengo por qué contarlo. Entonces, simplemente me quedo callado y empiezo a trabajar. Si yo callo, el que calla otorga. Si la persona calla y sigue trabajando, al día siguiente le van a mostrar más cosas sobre ese defecto. Mira, ahora estudia esto. Porque está ganándose la confianza de los seres, la confianza de su propio ser, de la ley divina, y le van a empezar a dar mucha información. Pero si no somos capaces de guardar la información que nos dan, pues es muy difícil que podamos lograr tener resultados positivos en las prácticas. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 preceptos para lograr el éxito en las prácticas, y esos son los 4 aspectos del fracaso. Creo que esa es la conferencia del día de hoy. No me queda más que invitarlos a que sigan conectados con la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo en Facebook, donde todos los días a las 6 de la tarde se está dictando una conferencia o se está haciendo una práctica. Mañana haremos una práctica guiada a las 6 de la tarde. O también, si quieren consultar nuestras conferencias, las pueden encontrar en el canal de YouTube Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Vamos a ir entonces a la sesión de preguntas, a mirar qué preguntas hay sobre la conferencia del día de hoy. ¿Listo? Por acá está Yesenia Cañón, buenas tardes, buen audio y buena imagen. Joana Montoya, un saludo para ellas. Ámbar María Corta, Diana Reyes, Antonio Moreno, Leonardo Reyes, Martica García, un saludo para todos. Daneri Quintero, Jorge Alberto Romero, Santiago Hernán. Hola, buenas tardes, saludos desde
Chilpancingo, México. Hola Noelia, Prudencio Ramos, hola, saludos desde México. Carlos Gómez, un saludo para Carlos en Tunja. Saludos a Andrés, a Marjorie en Ecuador, a Fanny Esperanza en Sotaquirá, a Don Tito, a María Unide, a Patti Insunza que nos saluda desde California, a Gladys Garavito desde Colombia, María Nubia, un saludo, a Jesús Cogollo. Bueno, por acá hay una pregunta, dice, hola, ¿hay temas de las conferencias que no den por este medio? Bueno, pues son 75 conferencias. Las 75 conferencias se van a dictar, se están dictando por este medio. Las conferencias de fase A las estamos dictando los días martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde, como también se están dictando los sábados y domingos a las 6 de la tarde, los 50 temas de fase A. Los otros 25 temas de fase B, que son para las personas que ya han visto fase A y quieren profundizar ya en temas de fase B, los podemos ver los lunes a las 6 de la tarde. Entonces todos los lunes a las 6 de la tarde hay una conferencia de fase B. Estamos compartiendo también a través de WhatsApp material complementario a las conferencias, ¿sí? Entonces ya son de pronto PDFs, de pronto guías que nos van a servir como complemento a las conferencias que estamos dictando. Entonces si ustedes quieren de pronto recibir ese material, pueden escribirnos a cualquiera de esos números que aparecen ahí en pantalla, al 313-874-6605 o al 320-359-1914, para unirlos a los grupos de WhatsApp donde estamos compartiendo la información. Listo, vamos a seguir mirando qué otra pregunta hay. Saludos a Juan Carlos, a Alan desde Costa Rica. Creo que no hay más preguntas. A Juan Carlos Garzón, buenas tardes, felicitaciones por esta conferencia, cordial saludo y fraternal abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos, muchos saludos por allá donde se encuentre. Para Oscar Bedoya, paz inverencial. Listo, creo que no hay más preguntas. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre la conferencia del día de hoy. Mientras de pronto aparece alguna otra pregunta o de pronto algún comentario sobre las experiencias que han tenido con las diferentes prácticas del conocimiento, voy a invitarlos a la próxima conferencia de este ciclo que llevamos. Hoy hablamos de la conferencia número 45. El martes hablaremos de la conferencia número 46, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Es una conferencia muy importante, ya terminando ciclo. Recuerden que los sábados y domingos estamos llevando un ciclo digamos que vamos a la conferencia número 15, sábados y domingos. Pero las conferencias del martes y jueves pues ya están terminando ciclo, entonces el martes tendremos esta conferencia, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales, una conferencia muy importante a las 6 de la tarde. Listo, entonces pues si no hay más preguntas, agradecerles a todos por haber participado de la conferencia y nos vemos mañana a las 6 de la tarde por esta misma página en nuestra práctica en vivo. ¿Listo? Hasta pronto.